Soy estudiante de ingeniería en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y hace un par de años decidí hacer un viaje con 3 compañeros de clase. Habíamos planeado pasar el puente largo en la costa en una casa de campo que nos prestó la tía de uno de ellos, cerca de Tuxpan. Era la típica idea universitaria: gastar lo menos posible, turnarnos para manejar y llegar directo sin dormir en hoteles. Yo era la más madrugadora del grupo, así que me tocó manejar entre las 2 y las 5 de la madrugada. Salimos de la ciudad la noche anterior y a esa hora ya estábamos cruzando una carretera federal solitaria, rodeada de cerros bajos y ranchos apagados. Todo era oscuro, frío, y el silencio solo lo rompía el leve ruido del motor y las canciones viejas que salían del estéreo. Pensé que sería otro tramo aburrido, como tantos que ya había recorrido con mis padres de niña. Pero me equivoqué. Lo que viví esa madrugada todavía me acompaña, y no solo en recuerdos. Hay momentos en los que siento que alguien sigue ahí, esperando a que vuelva a pasar por aquella carretera. Todo comenzó cuando noté unas luces en el retrovisor. Al principio estaban lejos. Supuse que era otro auto que venía más rápido, pero no. Las luces se acercaban, luego se alejaban, luego volvían, como si estuvieran jugando conmigo. Intenté mantener la calma. Miraba cada tanto por el espejo, pero el coche no pasaba. Solo se mantenía ahí, a una distancia extrañamente calculada. Fue cuando las luces azules y rojas comenzaron a parpadear que el miedo empezó a tomar forma. Una patrulla, o eso parecía. Sin pensarlo, activé las direccionales y orillé el coche. Todo dentro de mí me decía que eso no estaba bien, que algo no encajaba, pero obedecí. Supongo que era por respeto o por miedo a hacer algo mal. Mis compañeros seguían dormidos. El único sonido era el tic-tac de las intermitentes. Cuando la patrulla se detuvo detrás de nosotros, pude ver por el espejo una figura salir. Un hombre alto, con sombrero y pasos lentos. No llevaba linterna encendida, solo se acercaba como si no tuviera prisa. En ese momento me arrepentí de haber detenido el auto. Algo me decía que esa noche no terminaría bien. Si eres amante de historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Y lo más inquietante es que esto que viví no fue un caso aislado. El hombre se acercó al lado de mi ventana con una calma que no combinaba con el momento. Llevaba un uniforme que parecía sacado de otra década, como si no fuera parte del cuerpo actual de seguridad. No tenía chaleco, ni insignias visibles, ni siquiera una radio. Solo una camisa azul deslavada, pantalones oscuros y ese sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Golpeó suavemente el vidrio con los nudillos. Bajé la ventana unos centímetros, lo justo para oír su voz. «Buenas noches, señorita». «¿Sabe por qué la detuve?», dijo sin mirar directamente a mis ojos. «No, agente», respondí con un tono neutro, tratando de sonar tranquila. «¿Ha consumido alguna sustancia? ¿Ha estado bebiendo?» «No, nada». «Entonces, necesito que salga del vehículo para hacer una revisión de rutina». Su voz era firme, pero no agresiva. Aún así, algo en su forma de hablar me daba escalofríos. No hablaba como los agentes que uno ve normalmente. No tenía ese tono rápido y autoritario. Era más bien pausado, como si estuviera siguiendo un guión mal aprendido. Me giré a ver a mis compañeros. Diego y Mariana dormían. Bruno estaba despierto, mirándome con cara de «¿todo bien?». Le hice una señal con la cabeza. Luego abrí la puerta y salí. El aire nocturno era helado. La oscuridad total envolvía todo, salvo los faros tenues de la supuesta patrulla. «Camina en línea recta hasta donde te indique y regresa», ordenó. Obedecí. Di los pasos contando mentalmente. 1, 2, 3. El suelo estaba irregular, lleno de gravilla. Cuando regresé, me pidió que extendiera los brazos y cerrara los ojos. Lo hice.
Su silencio detrás de mí me hacía temblar. Sentía su mirada clavada en mi espalda. Cuando abrí los ojos, él seguía allí, a medio metro, inmóvil. Me devolvió mis documentos sin revisarlos. Bien, parece estar sobrio, pero necesito hacer otra verificación. Y entonces dijo algo que me hizo sudar frío. Sube a la patrulla. Quiero confirmar tu licencia en el sistema. Me congelé. ¿Por qué tendría que subirme a su coche? Eso no era protocolo. Lo sabía. Además, ¿cómo sabía que era mi licencia y no de otra persona del grupo? Con respeto, prefiero quedarme aquí. Mis amigos están en el coche y no he hecho nada mal. Él entrecerró los ojos. Por un momento no dijo nada. Luego se inclinó un poco y preguntó, ¿tienes algo que esconder? Sentí cómo la tensión en mi cuerpo aumentaba. Quería gritar, pero sabía que cualquier movimiento podía empeorarlo. Detrás de mí, escuché cómo se abría la puerta del coche. Bruno bajaba. También lo había notado. Estábamos en peligro y lo sabíamos. Y fue justo entonces que la situación cambió por completo. El momento se volvió espeso. El silencio, más denso que el aire frío que respirábamos, parecía envolvernos como una sábana húmeda. Bruno se había bajado del coche y caminaba hacia mí con paso firme. Su rostro decía todo sin necesidad de palabras. Lo sentí más como un hermano en ese instante que como un compañero de universidad. El supuesto agente giró la cabeza hacia él sin moverse del lugar. ¿Hay algún problema?, preguntó con una voz tan tranquila que helaba. Ella no va a subir a ningún coche, respondió Bruno con la mandíbula tensa. El hombre lo miró un segundo demasiado largo y entonces sonrió. Era una sonrisa que no tenía calidez. No era la sonrisa de alguien que intenta calmar una situación, ni siquiera de alguien molesto. Era una mueca torcida, seca, como si disfrutara del miedo que causaba. En ese momento comprendí que no estábamos frente a un agente común. Ni siquiera sabía si era realmente un oficial. ¿Así que tienes guardaespaldas?, me dijo en voz baja, casi un susurro. Dio un paso hacia atrás y por un segundo pensé que se iba a marchar. Pero no. Al contrario, volvió a fijar su atención en mí. ¿Estás segura de que no tienes nada que esconder?, repitió. No tengo nada y no voy a subir a su vehículo, respondí, esta vez con firmeza. Él levantó ambas manos como si se rindiera. Está bien, señorita. Si quiere hacer esto difícil, lo haremos. Voy a llevarlos a todos a la delegación de Tecate. ¿Por qué? ¿Cuál es el cargo?, preguntó Bruno. El hombre no respondió. Solo nos observó con esa expresión casi divertida, como si todo fuera parte de un pequeño experimento psicológico. Desde el coche, Diego y Mariana ya estaban despiertos, asomando sus rostros por las ventanas con ojos aterrados. Fue entonces cuando la situación alcanzó un nuevo nivel. El tipo sacó de su cinturón algo que parecía una linterna, pero al activarla no emitió luz. Solo la sostuvo en su mano. Ya saben, hay cosas que no deben tomarse tan a la ligera. A veces la carretera guarda secretos y algunas personas desaparecen sin que nadie haga preguntas. Bruno se puso delante de mí. Yo no podía moverme. Las piernas me temblaban. «¿Está amenazando a una mujer en medio de la noche?», le gritó él. El hombre mantuvo la calma. «Estoy advirtiendo. Hay una diferencia», respondió. Guardó el objeto, dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia su patrulla. No dijo nada más. No se despidió. No anotó placas ni nombres. Simplemente volvió a subir a su coche, encendió los faros y se alejó, fundiéndose con la oscuridad del camino. Nos quedamos ahí parados como estatuas, incapaces de entender del todo lo que acababa de pasar. Pero sabíamos algo con certeza. Nos acabábamos de cruzar con alguien que no estaba ahí por casualidad. Nos quedamos allí, al borde del camino, sin palabras.
El supuesto agente desapareció en la misma oscuridad de donde había surgido, como si la carretera lo hubiera tragado. Nadie dijo nada durante los siguientes minutos. Volvimos al coche en silencio, cerramos las puertas y Bruno, que aún tenía las llaves en la mano, las apretó con tanta fuerza que sus nudillos quedaron blancos. Yo respiraba rápido, como si acabara de correr varios kilómetros. Diego se inclinó desde el asiento trasero y preguntó: ¿qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? Nadie sabía cómo responder. Bruno arrancó el coche sin decir una palabra. Retomamos la carretera, esta vez con todos despiertos y en alerta. Nadie volvió a dormirse. Yo miraba cada tanto por el espejo retrovisor, esperando ver esas luces otra vez, pero no volvieron a aparecer. Durante kilómetros solo se oía el motor y el zumbido leve de los neumáticos. Ni siquiera pusimos música. Nadie quería distraerse. Fue Mariana quien rompió el silencio. Tenía nombre en el uniforme, alguna placa. Me quedé pensando, no lo había notado. Solo ese sombrero extraño y una camisa vieja como de otra época. No llevaba insignias visibles, ni siquiera un escudo del Estado. Ahora que lo pensaba, su cinturón tampoco era de dotación reglamentaria. ¿Y esa linterna sin luz? ¿Qué clase de herramienta era esa? Bruno tragó saliva y murmuró: yo estuve en la Guardia Nacional 2 años. Ese tipo no era oficial. Lo miramos todos. ¿Estás seguro?, le pregunté. Demasiado tranquilo, demasiado suelto. Y la patrulla no tenía matrícula, solo polvo y una calcomanía vieja. Estoy casi seguro de que era una unidad abandonada o robada. Esa idea me estremeció. No habíamos tenido un encuentro con la ley. Habíamos tenido un encuentro con alguien que usaba el disfraz de la autoridad para hacer quién sabe qué. Y esa sonrisa, esa manera en la que se deleitaba en vernos asustados, como si fuera parte de su rutina. ¿Y si lo ha hecho antes?, preguntó Mariana, su voz quebrada. Nadie respondió. Solo nos miramos. La pregunta flotó en el aire como un mal presagio. La madrugada siguió su curso, y cuando por fin vimos las primeras luces de una gasolinera, fue como si hubiéramos vuelto al mundo real. Paramos, pero nadie bajó del coche. Solo descansamos un momento, en silencio. Ahí fue cuando Diego dijo algo que me dejó helada. Yo lo vi antes, en el Oxxo, donde paramos por agua, antes de subir al cerro. Estaba en la puerta, sin uniforme. Solo nos observaba. Nos volteamos todos hacia él. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Bruno. Pensé que era coincidencia, hasta ahora. Yo me quedé mirando por la ventana, sintiendo un vacío en el pecho. Él nos había elegido. No fue un encuentro fortuito. Alguien había estado siguiendo nuestros pasos desde antes de que el camino se pusiera oscuro. Después de lo que Diego dijo, el ambiente en el coche se volvió más denso que nunca. Saber que ese hombre ya nos había visto, incluso antes de detenernos, cambió por completo nuestra percepción. Todo dejó de parecer un malentendido y pasó a sentirse como un plan, una selección. Y lo peor es que no sabíamos por qué nosotros. Seguimos manejando sin hablar. Bruno se negaba a soltar el volante, como si el movimiento lo mantuviera concentrado, a salvo. Mariana se abrazaba a sí misma en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver nada. Diego revisaba su teléfono, pero no había señal, y yo solo quería olvidar ese rostro. No teníamos pruebas claras, no había número de patrulla, ni grabaciones, ni una foto. Solo teníamos esa imagen mental, grabada a fuego, de un hombre que no parpadeaba y que sabía perfectamente cómo inspirar miedo sin levantar la voz. Era como si supiera lo que hacía, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Horas más tarde, cuando por fin amaneció, llegamos a nuestra parada en la costa. El plan original era pasar el día en la playa, hacer fogata por la noche y reírnos de cualquier tontería. Pero ese día nadie mencionó salir. Nos quedamos en la casa, cerramos las ventanas, dormimos con la puerta trancada.
Esa tarde, ya con algo de señal, Bruno decidió buscar si había alguna denuncia parecida. Entramos a foros, redes sociales, incluso páginas viejas de reportes comunitarios. Nada. Ningún aviso de operativos en esa zona. Ninguna alerta de patrullas falsas. Pero tampoco ninguna confirmación oficial de que hubieran policías trabajando ahí esa noche. Mariana, que estudiaba criminología, buscó por su cuenta. Reunió una lista de características que los oficiales reales deben mostrar: identificación visible, comportamiento estándar, protocolo. Aquel hombre no cumplía ni con la mitad. Más tarde, revisamos nuestras fotos del viaje. Diego había tomado una imagen del grupo cuando salimos del Oxxo, poco antes de entrar en el tramo montañoso. Ahí fue cuando me detuve. Amplié la imagen. Al fondo, casi invisible, al lado de una camioneta vieja, él, con otro sombrero, sin uniforme, de pie, observándonos. Mi corazón se aceleró. No era una ilusión, no era paranoia. Estaba allí, nos había seguido, tal vez desde la ciudad, tal vez desde antes. Nadie durmió bien esa noche. Al día siguiente, decidimos regresar. Acortamos el viaje sin discutirlo. Era como si el aire mismo nos dijera que no estábamos seguros tan lejos de casa. En el camino de vuelta pasamos por una patrulla real en una gasolinera. Bruno bajó a hablar con los oficiales. Les explicó lo que había ocurrido. Ellos escucharon, pero al final, uno de ellos dijo: «Eso suena raro, pero no tenemos registro de unidades en esa área esa noche. Tal vez fue algún exagente retirado o un loco con uniforme viejo. Una explicación superficial, conveniente, pero no suficiente». Volvimos a casa con una certeza: algo en esa carretera está podrido. Y ese hombre sigue ahí afuera. Pasaron unos días después de que regresamos a Guadalajara. Intentamos seguir con nuestras rutinas, fingir que todo había sido solo un susto, pero nadie hablaba mucho del tema. Era como si mencionar su nombre, o siquiera recordar su rostro, fuera suficiente para invocar esa sensación de amenaza otra vez. Un martes por la noche, mientras hacía limpieza en mi galería de fotos, me topé con las imágenes del viaje. Al principio eran solo selfies tontas, paisajes, cosas sin importancia, pero al llegar a una en particular, sentí un nudo en el estómago. Era una toma grupal frente al Oxxo, justo antes de entrar al tramo donde todo pasó. En ella estábamos los cuatro, sonrientes, sin imaginar lo que vendría. Pero lo que me heló la sangre fue lo que se veía al fondo, junto a un poste. Una figura. No era clara a primera vista, pero al hacer zoom, su silueta tomó forma. Un hombre alto, delgado, con gorra oscura y camisa suelta. No estaba viendo al local, nos estaba mirando a nosotros, directamente. La cámara lo captó justo en el momento en que su cabeza giraba hacia nosotros. Llamé a Bruno de inmediato, le envié la imagen y le pedí que viniera. Cuando la vio, su rostro cambió por completo. «Es él», dijo en voz baja. «Estuvo ahí desde antes», le respondí. «Nos eligió». Esa frase quedó flotando en el aire, como si finalmente aceptáramos que no fue una coincidencia, ni un encuentro aleatorio. Había intencionalidad, planeación. Nos había visto, nos había seguido y esperó el momento exacto para detenernos en la oscuridad de la madrugada, donde nadie podría ayudarnos. Mostramos la foto a Mariana y Diego al día siguiente. Mariana quiso buscar reconocimiento facial en bases públicas. Diego trató de mejorar la imagen con filtros, pero la calidad era limitada, nada concluyente. Aún así, el hecho de tener esa prueba, por más borrosa que fuera, validaba todo lo que sentimos esa noche. Fue ahí cuando decidimos hacer algo. Bruno subió un post a un foro local, explicando lo ocurrido y subiendo la imagen difuminada del hombre al fondo. No buscaba venganza, solo advertir. Preguntó si alguien más había pasado por algo parecido. En menos de 24 horas, varios comentarios comenzaron a aparecer.
Una chica de Ensenada contó algo inquietante. Una patrulla la detuvo a la 1 de la mañana en una zona despoblada. El hombre no se identificó bien. Pidió que saliera del coche y ella se negó. La descripción encajaba. No tenía insignias, hablaba lento, insistía con subirla al coche. Otra usuaria de Zacatecas relató que un agente la observó desde una camioneta blanca cerca de una tienda 24 horas. Nunca la abordó, pero sintió que la seguía. Todo coincidía. No era solo a nosotros. Este tipo ya había estado rondando, repitiendo el mismo patrón. Pero nadie lo había detenido. Nadie sabía su nombre. Ni siquiera si realmente había sido alguna vez un policía. Y lo más perturbador es que, hasta ahora, él seguía libre, observando, esperando. Después de la publicación en el foro, intentamos pasar página. No había más que pudiéramos hacer. Ni las autoridades respondían con interés, ni las pruebas eran lo suficientemente claras como para iniciar algo formal. Pero, al menos, saber que otras personas habían vivido situaciones similares nos hizo sentir menos solos. O eso pensábamos. Pasaron unos meses. Era mediados de noviembre y fui con una amiga, Carolina, a Tlaxcala para una exposición universitaria sobre arte contemporáneo. Fue un viaje corto, nada fuera de lo común. El centro cultural estaba lleno, con música ambiental suave y muchas personas caminando entre salas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí relajada, como si todo lo que había pasado en aquella carretera ya estuviera lo suficientemente lejos como para olvidarlo. Hasta que lo vi. Estábamos cruzando hacia el ala norte del museo, cuando mi vista se detuvo en un hombre parado frente a una instalación de esculturas metálicas. No sé qué fue lo que me hizo girar la cabeza hacia él. Quizá fue instinto, quizá simple casualidad, pero ahí estaba, sin uniforme, sin patrulla, vestido con una chaqueta gris y jeans, su cabello ahora más corto, pero sus ojos eran exactamente los mismos, fríos, directos, fijos en mí. Me quedé paralizada. El aire me dejó los pulmones. Sentí que el estómago se me volteaba. No dije nada, solo lo observé. Y entonces él sonrió. No una sonrisa de cortesía ni de reconocimiento común. Fue esa misma mueca torcida, apenas perceptible, que me heló aquella noche en la carretera. Caminó rápido, no violento, con esa lentitud medida que usó la primera vez. Yo retrocedí sin pensarlo. Mi amiga me miró sin entender. ¿Estás bien? ¿Qué pasa?, preguntó. Él se detuvo a 1 metro de mí. Te reconocí, dijo con una voz casi amable, como si nos conociéramos de otro tiempo. Que eres la del coche, la que no quiso entrar. Hizo una pausa larga, sin dejar de mirarme. Estuve esperándote un buen rato esa noche. No sé de dónde saqué fuerzas. Agarré a Carolina del brazo y le susurré: tenemos que irnos, ahora. Ella no preguntó, solo me siguió. Caminamos rápido hacia la salida. No miré atrás, no quería saber si venía detrás. Cuando llegamos al auto, mis manos temblaban tanto que me costó girar la llave. Carolina me exigía una explicación. Se la di de camino al hotel. Su expresión pasó del desconcierto al horror. Dormimos esa noche con el seguro puesto, una silla trabando la puerta y la luz encendida. No lo vimos más durante el resto del viaje, pero la herida estaba abierta de nuevo. Él me había recordado. Sabía exactamente quién era, y ahora sabía que yo seguía viva, moviéndome por el país, confiando en que lo de aquella noche había quedado atrás. Pero él nunca se fue del todo. Solo estaba esperando el momento justo para reaparecer. Volvimos de Tlaxcala al día siguiente, y lo primero que hice fue guardar todos los detalles del encuentro en un archivo. Hora, lugar, descripción exacta. Incluso intenté hacer un retrato hablado usando una herramienta en línea. Necesitaba sentir que tenía algún tipo de control, que no estaba loca, que esto era real,
y más que eso, que podía hacer algo al respecto. Fui a la Fiscalía de Guadalajara con el archivo impreso y la fotografía del foro. Pedí hablar con alguien de investigaciones. Me hicieron esperar casi una hora antes de que un agente llamado Morales me recibiera. Me senté frente a él, temblando. Le conté todo, desde la patrulla en la carretera hasta el reencuentro en el museo. Él escuchó con aparente paciencia, pero su mirada no mostraba sorpresa, solo cansancio. Tomó nota de los detalles, revisó la imagen y me hizo algunas preguntas de rutina. ¿Hay alguna amenaza directa?, preguntó. Me dijo que había estado esperándome esa noche. Me sonrió como si fuera una especie de juego. Eso no es una amenaza. El agente Morales hizo una pausa. Mire, lo que describe suena preocupante, pero sin una agresión directa, sin nombre, sin placa, sin video, es muy difícil iniciar una investigación formal. ¿Y la foto? ¿Y los otros testimonios del foro? Internet está lleno de historias, señorita. ¿Tiene testigos? Mi amiga y mis compañeros de viaje. ¿Y ellos están dispuestos a declarar? Sí. Entonces preséntelos. Pero le aviso desde ya, sin datos concretos, esto puede quedar en nada. Sentí un muro, una barrera invisible que me recordaba que él, ese hombre sin nombre, podía seguir apareciendo donde quisiera, cuando quisiera, y que si no hacía algo que dejara marcas físicas, seguiría siendo solo una persona extraña. Salí de ahí con las manos vacías, como si toda esa pesadilla se redujera a un relato sin importancia. Bruno se enojó cuando le conté. Es ridículo. Entonces tienen que hacerte daño primero, para que les importe. Mariana y Diego también se indignaron, pero ninguno se sorprendió. Vivimos en un país donde las amenazas silenciosas rara vez dejan rastro, y quienes las sufren muchas veces deben resignarse al olvido. Yo no quería resignarme. Empecé a investigar por mi cuenta, revisé bases de datos públicas, grupos de mujeres en redes sociales, testimonios de personas desaparecidas en circunstancias similares. Me topé con muchas historias turbias, pero ninguna que encajara exactamente. O eso pensaba, hasta que encontré un blog abandonado de una joven de Aguascalientes, donde relataba una experiencia casi idéntica. Ahí supe que mi caso no era único, que ese hombre tenía un patrón, que lo había hecho más veces, y que no era solo un psicópata suelto. Era alguien que sabía cómo evitar ser atrapado, que entendía los huecos del sistema y que, mientras nadie hiciera nada, seguiría cazando en la sombra. Después de leer el blog de aquella chica de Aguascalientes, sentí como si un abismo se abriera frente a mí. Su relato tenía fechas, lugares y detalles que coincidían con lo que habíamos vivido. La hora de la detención, la falta de insignias, la actitud pausada del hombre, incluso la manera en que pedía subir a la patrulla. Pero lo más inquietante era que la historia terminaba de forma abrupta. No había más publicaciones, ninguna actualización. Intenté buscarla en redes, en registros públicos, incluso pregunté en grupos comunitarios. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Esa posibilidad me revolvía el estómago. ¿Y si ella sí subió al coche? Decidí entonces abrir una cuenta anónima en una plataforma donde la gente comparte experiencias de riesgo. Escribí mi caso con todos los detalles y adjunté la imagen, ya sin editar. En las primeras horas solo hubo reacciones de empatía, pero al pasar los días comenzaron a llegar testimonios que compartían algo más que el miedo. Un joven de Querétaro dijo que un coche con luces de patrulla lo persiguió en una carretera solitaria. Paró por miedo, pero el agente no bajó del vehículo. Solo lo observó por varios minutos y luego se fue. Una mujer en Morelia relató que alguien la detuvo con una camioneta blanca. Le dijo que tenía una luz trasera fundida y que debía acompañarlo a una estación cercana. Ella se negó, pero aún recuerda el rostro. Cuando vio la foto que publiqué, escribió:
Es el mismo hombre, diferentes estados, diferentes víctimas, un solo método. Las coincidencias eran demasiadas. En todos los casos, el patrón era el mismo. Lugares apartados, patrullas sin matrícula visible, comportamiento anormal, sonrisas torcidas, presión para subir al vehículo. Y siempre una sensación de que algo mucho más oscuro se ocultaba tras la fachada de autoridad. También hubo quienes contaron que no recordaban el rostro con claridad, pero sí el sentimiento, la certeza de haber estado en presencia de alguien que disfrutaba el miedo. No la violencia, no el robo, sino la vulnerabilidad. Comencé a marcar los puntos en un mapa. Aguascalientes, Querétaro, Morelia, Tecate, Tlaxcala. El patrón no era lineal, era errático. Como si el hombre se moviera constantemente, como si supiera que debía cambiar de zona antes de que alguien sospechara, o como si siguiera a sus víctimas. Y entonces me detuve en seco. ¿Y si no era que él aparecía al azar? ¿Y si estaba rastreando a quienes no habían obedecido? Esa idea me desveló por varias noches. Soñaba con él tocando a mi puerta, esperándome afuera del portón, parado al fondo del pasillo de la universidad, siempre inmóvil, siempre mirando. Comencé a mirar a todos los rostros con sospecha, en la calle, en el supermercado, en las estaciones. Cualquier hombre solo, callado, con mirada fija, me hacía revivir todo. Sentía que el peligro ya no era parte del pasado, sino algo latente, cercano. Y lo peor era saber que, quizás, la próxima historia no terminaría como la mía. Desde aquella noche en la carretera, mi vida cambió de una forma que ni yo misma entendí al principio. Al volver a casa pensé que con el tiempo el recuerdo se desvanecería, que volvería a manejar sin mirar obsesivamente por los espejos, que podría dormir sin dejar una luz encendida. Me equivoqué. Ese hombre no volvió a aparecer físicamente, pero su sombra quedó pegada a mis pasos. Lo veo en sueños, lo imagino al otro lado de la calle, entre la gente. Siento que me observa cada vez que alguien me mira un segundo de más. Y no importa cuántos meses pasen, esa sensación no se va. A veces, cuando salgo tarde de la universidad, reviso 3 veces si hay autos estacionados cerca. Si un coche se detiene a mi lado en un semáforo, evito voltear. En casa, instalamos cámaras, reforzamos cerraduras. Todo por una amenaza que nadie más puede ver, pero que para mí es tan real como el aire que respiro. Mis amigos también cambiaron. Bruno dejó de usar redes sociales por un tiempo. Mariana evita cualquier carretera fuera de ruta. Diego se volvió más callado. Ninguno de nosotros fue el mismo después de esa noche. Y lo entendí. No necesitas que alguien te haga daño físico para quedar marcado. A veces basta con que te hagan sentir completamente vulnerable, en manos de alguien que no debería tener poder sobre ti. El blog de la chica de Aguascalientes nunca volvió a actualizarse. Mandé correos, mensajes, incluso contacté a una conocida de su facultad. Me dijo que dejó la carrera sin dar explicaciones. Nadie volvió a saber de ella. No quiero pensar lo peor, pero lo hago. Es inevitable. Me gustaría decir que estoy bien, que todo esto quedó en el pasado, que lo que viví me hizo más fuerte. Pero la verdad es otra. Vivo en alerta, con el cuerpo tenso, con los sentidos agudos. Me convertí en alguien que ya no confía tan fácilmente en nadie, y mucho menos en la figura de alguien que se supone debería protegerme. Cada vez que escucho historias de personas desaparecidas en trayectos solitarios, mi corazón se acelera. Pienso en él, en su forma de hablar, en la manera en que sabía exactamente qué decir para desestabilizarte, en su sonrisa torcida, como si disfrutara cada segundo de ese juego silencioso. Y sí, sé que está allá afuera, tal vez en otra ciudad, usando otro coche, otro uniforme viejo, eligiendo a alguien más.
porque no fue suerte lo que nos salvó. Fue intuición, fue resistencia, fue negarnos a obedecer sin cuestionar. Pero, ¿y si alguien no lo hace? ¿Y si la próxima persona sube a esa patrulla? A veces, cuando voy por una carretera larga, me convenzo de que ya no le tengo miedo, que ya lo superé. Pero basta con ver dos luces acercarse por el espejo para sentir que todo vuelve, porque hay encuentros que no terminan cuando el otro se va. Hay encuentros que se quedan viviendo contigo, silenciosos, escondidos, esperando.